Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, compañeras y compañeros, amigos y amigas claustrales, señoras y señores. Hoy me gustaría hablarles en esta lección inaugural del curso 2020-2021 del significado que tiene la educación en tiempos inciertos y su incidencia en tres aspectos concretos: en el campo del currículum, en la formación del profesorado y en la investigación en educación. Como aquellos cazadores de libros a los que alude Irene Vallejo en El infinito en un junco, el profesorado persigue aprendizaje, busca conocimiento, enseña saberes seleccionados generalmente por otros en un mundo que siempre nos ha sido incierto. Tal vez no entendemos del todo la trascendencia de nuestra tarea, que no es otra que la de bucear en el océano de todos los aprendizajes posibles para rescatarlo. Una tarea que en muchas ocasiones, en el frío de nuestra soledad, sentimos inútil y extenuante, como la de aquellos buscadores de libros. Lo cierto es que seguir el rastro de todos los libros, nosotros diríamos de los aprendizajes y de los aprendices, como si fueran piezas de un tesoro disperso, es lo que pone, quizás sin saberlo, los cimientos de nuestro mundo, de cada uno de los mundos posibles en cada uno de nosotros. Por eso he decidido sumergirme en la educación en tiempos inciertos, que consecuentemente, como ustedes comprenderán, está plagada de interrogantes. ¿Qué significa la educación pública hoy? ¿Qué currículum enseñar en estos tiempos inciertos? ¿Qué profesorado necesitamos? ¿Qué investigación educativa vamos a hacer? ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Cuánto durará este aprendizaje? Debo confesar que aún no tengo respuesta a estas dos últimas cuestiones. Mi lección quiere ser una invitación a la reflexión y el debate sobre algunas de estas asignaturas pendientes que tenemos en estos tiempos de educación incierta. Permítanme que nos situemos, aunque sea brevemente, en el contexto de los sistemas de educación pública. La construcción de la escuela pública, la creación de instituciones públicas de educación financiadas por el erario público, como las conocemos hoy, han sido fruto de un largo proceso de construcción de más de 2 siglos de historia. Cuando los herederos del pensamiento del autor del Camino de Servidumbre, Friedrich Hayek, cuestionan el valor económico, político y social de la educación pública, están intentando socavar uno de los pilares esenciales de las conquistas más bellas de las sociedades contemporáneas: el derecho a la educación. La verdadera construcción del Estado social y de derecho nace a partir del momento en el que la vieja idea ilustrada del Estado como impulsor del progreso económico y social adquiere esa doble dimensión. En efecto, esa doble dimensión está incuestionablemente unida a la de la extensión y universalización de la educación. Es conveniente recordar que las primeras políticas públicas en materia educativa nacen a finales del siglo XVIII, impulsadas por la Revolución Francesa. Enciclopedistas, filósofos e ilustrados en general abogaron por esta idea, que caló hondamente no solo en la propia Revolución Francesa y en el informe Condorcet, sino también en el propio despotismo ilustrado, reconversión interesada del absolutismo. El largo proceso que se impulsa con los sistemas nacionales de educación tendrá en la Revolución Rusa de 1917 un desarrollo paradójicamente no muy distinto al del mundo capitalista. El marxismo no había elaborado una doctrina pedagógica clara en la cual basarse para reorganizar el sistema educativo en la nueva sociedad, y terminó volviendo la vista hacia la pedagogía progresista norteamericana representada en aquel momento por John Dewey, pero también se interesó por el concepto de formación de escuela nueva de Crowley, entre otros. Por ello, al menos durante el periodo de 1921 a 1924, hay 2 modelos de sociedad y unas corrientes pedagógicas occidentales con influencias en ambas sociedades, como señala Manuel Ledesma Reyes. Con la universalización del acceso a la educación, la escolarización ha llegado en muchas sociedades al 100%. Pero ello no puede ocultar que queda una parte importante del mundo empobrecido que no ha alcanzado grados satisfactorios de escolarización. Según datos de la UNESCO,
A pesar de que este fenómeno se redujo en un 25% en los jóvenes entre 1990 y 2015, aún así sigue habiendo más de 750 millones de personas que no saben leer ni escribir. Es decir, que no pueden disfrutar de la lectura de un libro, saber qué tipo de alimentación están consumiendo o mantener una relación epistolar. El cambio y el progreso han sido muy relevantes, pero la historia de los progresos educativos no es lineal. Hay avances y retrocesos, tal y como muestra la secuencia española que va de la Segunda República a la dictadura franquista. Ahora bien, el avance en esta materia de alfabetización es indiscutible en estos 2 siglos de historia educativa, como se puede apreciar por los datos de acceso a la lectura publicados por la OCDE. En 1820, cerca del 90% de la población no sabía leer, solo un 15% sí sabía leer. En el año 2015, un 12% de la población aún no sabe leer y un 88% sí sabe leer. Podemos decir que se ha invertido la tendencia de un modo significativo. Los porcentajes de analfabetismo que quedan están vinculados a la desigual distribución de la riqueza y extensión de la pobreza, que tienen su propia geografía en el mundo y además tiene rostro de mujer. 2/3 de esta cifra son mujeres y 115 millones son jóvenes entre 15 y 24 años. Sigue siendo el continente africano el que más casos de analfabetismo registra, a pesar de que es cierto que en los últimos años se han notado muchos avances en este sentido, pero siguen siendo claramente insuficientes y sufren además la amenaza ideológica del neoliberalismo que rechaza cualquier iniciativa del Estado en inversión educativa. A pesar de los logros alcanzados en torno a la escolarización y conscientes de que hay un problema evidente en el mundo empobrecido, también hemos de tomar en consideración que hay cuestiones centrales de la educación que buena parte de las sociedades no han resuelto. Hemos heredado del siglo XIX y XX debates en temas como la libertad educativa y la democracia en la enseñanza centradas en la creación de centros y en la libertad de elección de los mismos, la participación en las decisiones político-educativas y también la enorme repercusión del binomio escuela pública-escuela privada, esencialmente escuela concertada, que inciden en la idea de equidad e igualdad de oportunidades, en el debate sobre la presencia del currículum de materias como la asignatura de religión, objeto de conflicto entre Estado y Iglesia desde el mismo proceso de secularización a finales del siglo XVIII. Un tema recurrente en la actualidad de nuestro país. Por no mencionar otros aspectos que no dejan de ser políticos, pero que tienen una conformación más estrictamente pedagógica. Nos referimos a las metodologías de enseñanza y aprendizaje que nunca acaban de caer del lado de las pedagogías progresistas y de lo que se debe enseñar. La controversia actual de la brecha digital y del uso de las tecnologías en la educación, la polémica sobre el fracaso y el abandono escolar o sobre el acceso a la educación superior pueden ser ejemplos significativos de estos debates. Pero, ¿qué hace pública a una escuela, a una universidad o a cualquier otra institución formativa? En mi opinión, cuando interseccionan su sentido estructural o institucional, político, cívico y pedagógico para promover virtudes públicas. El sentido estructural hace referencia a la pregunta por la pertenencia o propiedad de la escuela. La pertenencia privada de un centro educativo lo inhabilita para ser un centro público. Lo privado en este caso estaría por encima de lo público y lo común. Por el contrario, la pertenencia pública no ha de asimilarse a la pertenencia estatal. Lo público ha de hacer referencia a lo común. El sentido político indica que una escuela pública sirve al bien. La escuela pública es un espacio de encuentro de la sociedad, el único espacio educativo de aquellos sectores sociales que no tendrían otra posibilidad de socializarse en su cultura, de formar parte de ella, de moldear el cemento social como afianzamiento de la ciudadanía. Por último, sentido pedagógico es que al fin y al cabo da sentido pleno a la escuela pública en cuanto que supone colmar el derecho de las generaciones y la ciudadanía a la cultura y al conocimiento. Por eso, ha de ser laica, inclusiva y promover virtudes públicas como cimiento del civismo. Nos referimos a la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la participación, el diálogo y la profesionalidad. Defender la escuela pública es defender uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Un pilar que cuando ha existido
ha permitido la convivencia, el desarrollo del conocimiento, la adquisición de valores cívicos y ciudadanos y la profundización democrática. Al olvidarla y marginarla, estamos haciendo un daño irreparable a nuestra civilidad y a las generaciones futuras. La única garantía de que se cumpla el derecho a la educación, afirma Carmen Rodríguez Martínez, es que la escuela pública tenga una mayor financiación, porque es la única manera que se pueden compensar las desigualdades de las familias, respaldar el derecho a la pluralidad y aprender juntos de forma inclusiva. En este contexto, ¿qué currículum debemos enseñar en la escuela pública? El currículum todo el mundo sabe lo que se enseña en las escuelas y en las universidades. En consecuencia, cómo se enseña y se evalúa. Robert Walker decía que el currículum es lo que pasa entre un o una docente y su alumnado. Los conocimientos y saberes disponibles en la sociedad son lo que llamamos, en un sentido amplio, la cultura. Por eso decimos que sin cultura no hay educación y sin contenido no hay cultura. Necesitamos, por tanto, repensar qué enseñar en tiempos inciertos, porque el currículum no es un contenedor neutro de contenidos. De ahí el problema de la selección de los contenidos del currículum al que me referiré a continuación. La revisión de la cultura que se imparte en las instituciones escolares y en las universidades es un reto que debemos emprender con urgencia, desde una posición de justicia epistemológica. Hemos de atender más al aprendizaje de una cultura renovada que reste peso a las evaluaciones de todo tipo que inundan el sistema educativo, ese lugar paradigmático de irracionalidad curricular, como la denominaba Miguel Fernández Pérez, que no aportan mejoras sustanciales a la calidad de la enseñanza. Ahora es necesaria una revisión a fondo de la estructura y el contenido del currículum escolar y académico. Cuestión esta ampliamente abordada por José Jimeno Sacristán, Jaume Martínez Bonafé en varios y numerosos trabajos y también en importantes líneas de investigación que nos pueden orientar adecuadamente. La educación no mejorará si no cambian buena parte de los contenidos que se proporcionan en las aulas. Los contenidos que comúnmente pueden adquirirse en las instituciones educativas son elegidos o lo han sido alguna vez por alguien. Se supone que representan el conocimiento o saber que más valoramos de todo el que potencialmente está disponible en las materias y en disciplinas y en el mundo conocido. El análisis de su vigencia debería ser una preocupación constante de las políticas educativas y del sistema de formación del profesorado, para discernir qué validez tienen para nuestro alumnado en una sociedad que denominamos de la información y que tan fluida, líquida como la llama Zygmunt Bauman, y volátil se nos presenta. Se trataría de ver si es posible dotarnos de algún tipo de conocimiento individual y colectivo que nos pueda ayudar a entender de una manera un poco más psicosocial, más feminista, más creativa, más democrática, las cosas que pasan en la humanidad y en este planeta tan azotado. Estas serían las herramientas que tendrían que estar presentes en la escuela, aquellas que nos permitieran hacer una lectura más compleja de lo que ocurre en nuestra realidad y en el mundo. En definitiva, el currículum no es más que una hipótesis de acción, como bien nos recuerda Lawrence Stenhouse. ¿Por qué nos cuesta tanto cuestionar, pues, los contenidos? Sabemos que el currículum no es un problema técnico, ni algo que depende exclusivamente de la voluntad o de los intereses de los saberes seleccionadores de los expertos de las disciplinas. Es evidente que el currículum reproduce una determinada manera de entender el mundo, de entender la sociedad, la cultura, las relaciones humanas, los saberes y las identidades. Por tanto, se trata de una selección cultural, no de una selección natural, que se hace para que la escuela contribuya a construir ciertas ideas de saber, de ciencia, de sociedad, de identidad. Pero no debemos olvidar que en todo proceso selectivo se favorecen ciertas creencias y se niegan otras. Si el currículum es, como señalan diversas investigaciones, eurocéntrico, patriarcal, consumista, evidentemente está negando otras realidades, otras culturas, otras experiencias y otros saberes, que no están integradas dentro de ese mundo eurocéntrico, patriarcal y consumista,
como bien señala Joao Parasqueva al hablar del currículum itinerante, o la idea de justicia curricular que desarrolla Julio Torres, o el currículum democrático del que habla Amador Guarro Pallás. Se hace necesario, pues, impulsar una serie de tareas y cometidos para acercarnos a estos nuevos escenarios de incertidumbre que nos toca vivir. Mencionaré brevemente algunas de estas ya recogidas en el manifiesto por otra política educativa. En primer lugar, y como ya hemos señalado, hacer una revisión a fondo de la estructura y el contenido del currículum escolar para que los contenidos inter- y transdisciplinares, de complejidad creciente e interconectados, tomen la centralidad de los aprendizajes escolares. Estos saberes han de proporcionarnos un conocimiento más profundo del mundo y de los problemas de la humanidad. En segundo lugar, es necesario introducir un currículum ecosocial que promueva contenidos y valores para combatir la emergencia climática y favorecer el desarrollo sostenible. La supervivencia del planeta Tierra exige conciencia y acción desde todos los ámbitos. Como señala Bruno Latour, saber cómo habitar la Tierra es nuestro mayor desafío. Y en tercer lugar, apostar por un currículum que cuestione el modelo patriarcal, que condene todas las violencias de género, que reconozca la plena igualdad de derechos y promueva las prácticas de la coeducación en todos los niveles educativos. Para llevar a cabo estas tareas necesitamos un buen profesorado. Ese es otro de los asuntos pendientes en estos tiempos inciertos, la formación inicial y permanente del profesorado. Dicha formación arrastra una larga historia de encuentros y desencuentros, una controvertida lucha por su estatus y un ejemplo de política de la desafección. Solo puedo mencionar aquí que desde la Hermandad de San Casiano y del Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras hasta las actuales facultades de Educación o de Ciencias de la Educación, hemos hecho un apasionante y largo camino, pero no siempre en la dirección adecuada. Ahora, más que nunca, nos sentimos concernidos con el papel y la formación del profesorado. Una formación que ha de ser más justa, equitativa e inclusiva. Precisamente ahora que celebramos los 25 años de creación de la Facultad de Educación en la Universidad de La Laguna. Nadie duda que formarse para ser profesor o profesora va más allá de las limitaciones obvias de la formación inicial. Como cualquier otro profesional, se necesita una práctica experiencial que puede durar varios años, por lo que ciertos conocimientos disciplinares, a veces adquiridos de forma repetitiva y rutinaria, como plantea Francesc Invernon, no sirven de una base adecuada. Se necesita ser una persona culta, capaz de conocer temas literarios, de promover el gusto por la música, las artes plásticas o escénicas. Son rasgos que entiendo fundamentales para un o una docente. Un magisterio de personas cultas es muy importante para un sistema educativo culto. Por el contrario, un magisterio inculto seguirá las directrices de los demás, será más vulnerable al entorno político-social y utilizará el libro de texto como único en su limitada enseñanza, o simplemente copiará de otro. Una forma de entender la formación del magisterio debe ir más allá de aprender a enseñar y dirigirse a aprender a compartir, desaprender, a ver el mundo de una forma comprensiva que permita ayudar a cambiarlo y cuestionar los grandes problemas sociales. La democracia, la solidaridad, la violencia de género, el medio ambiente, etcétera, etcétera, como señala Linda Darling Hammond. La formación inicial, como primera etapa, debería proporcionar una formación lo más holística posible, que fomente las destrezas de pensamiento, el desarrollo de los valores humanos, la ética, la cultura cívica, la moral, la diversidad, la justicia y la crítica. Una sólida preparación en la estructura sustantiva y sintáctica de las disciplinas y el trabajo inter y multidisciplinario que se va a enseñar en la práctica educativa, de modo que proporcione una apertura a la investigación en estos campos de saber, en la práctica educativa y en los contextos específicos. También conocimientos pedagógicos basados en el rigor y la evidencia de los actuales desarrollos de los campos de conocimiento de las materias educativas. Analizar experiencias y proponer innovaciones. Asumir una predisposición favorable hacia el cambio y la innovación. Aprender con una metodología que desarrolle la colaboración, la crítica, el trabajo con la comunidad, aprender entre iguales, la comunicación de los problemas, el uso de las tecnologías, los proyectos de trabajo, etc., que posibilite desarrollar a un práctico reflexivo más que a un profesor normativo, técnico y sumiso.
Debería darse más importancia a la reflexión, al conocimiento práctico docente y la formación sobre aspectos éticos relacionados con la colegialidad, las actitudes, las emociones del profesorado, que trascienden los aspectos puramente técnicos y objetivos, entre comillas, de los conocimientos académicos. La enseñanza es un trabajo colectivo, necesariamente colectivo. Aún así podríamos decir más. La enseñanza se ha convertido en un trabajo imprescindiblemente colectivo. La colaboración docente es un diálogo profesional y de interacción educativa compartida, también denominada codocencia o enseñanza colaborativa. Una formación sin propósitos de desarrollo colaborativo es una formación abocada al fracaso y provocará un mayor individualismo en las aulas de puertas cerradas y sin compartir lo que se hace. Es necesario desarrollar un clima y una metodología formativa que sitúa al profesorado en situaciones de participación, de aceptación de críticas, de tolerancia, de discrepancia, de hablar de todo, suscitando la inventiva y la capacidad de regularlo. Solo así permitirá salir de los propios límites, ya sean nuestros o impuestos. La formación sirve al desarrollo cuando propicia un aprendizaje en y desde la colegialidad participativa y no una colegialidad artificial. Hemos hablado de la formación inicial y ahora trataremos de ver brevemente la formación continua permanente del profesorado. Como señala Juan Manuel Escudero Muñoz, hay discursos y poderes hegemónicos empeñados en sostener y propagar que el profesorado es el factor por excelencia de la calidad educativa, una tesis cuyos ecos se han extendido por doquier. No han faltado con todo críticas severas que la califican de simplificadora y además sesgada e instrumental. Obedece a una agenda que, al poner el foco preferentemente sobre las responsabilidades particulares abajo, trata de ocultar y eludir arriba otras más profundas y poderosas, estructurales y sistémicas. También hay otros discursos que confieren a las fuerzas hegemónicas macro tales y tan determinantes influencias que terminan por minimizar e incluso despreciar, por irrelevantes, los márgenes de contestación y posibilidad de educación, los docentes y la formación. Quisiera expresar aquí, de forma muy breve, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento al profesorado de todos los niveles educativos que han trabajado intensa y generosamente para que la educación fuera posible también en tiempos de confinamiento. ¿Cuáles son los contenidos que podemos considerar esenciales en la formación continua, de la misma manera que vimos con la formación inicial? Ciertamente los contenidos, la sustancia importan, no solo constituyen el bagaje cultural que se ha ido construyendo y validando, sino también el conjunto de palabras, significados y modelos teóricos que ayudan a comprender la educación y la formación docente, siendo esenciales para conferirle sentidos, propósitos y sustentos conceptuales y prácticos. Es el imaginario que constituye el ejercicio de cualquier profesión. Nos limitaremos a señalar muy brevemente algunas de estas categorías temáticas. Por una parte está la formación científica, ineludible, del profesorado. Esto es, contenidos y conocimientos teórico-prácticos para la enseñanza que incluyen un amplísimo conjunto de valores, saberes, finalidades, objetivos, metodologías, materiales, reconocimientos y respuestas a la diversidad de estudiantes, relaciones pedagógicas, criterios y procedimientos de evaluación, etc. Asimismo, cabe señalar dentro de ella el currículum oficial establecido por los gobiernos y administraciones autonómicas, además de otras normas que orientan y enmarcan el quehacer docente. Por otra parte, tenemos la formación pedagógica, eso que nosotros llamamos la sabiduría práctica del profesorado. Nos referimos a conocimientos, teorías prácticas o implícitas que pertenecen a los docentes, a la sabiduría de la práctica generada y sostenida por ellos en sus tareas curriculares y pedagógicas. Está hecha de un conjunto de saberes y de conocimientos, de creencias, de concepciones, de juicios, valoraciones y propósitos, también de vivencias y sentimientos, de intenciones y sueños que orientan la acción, así como de determinados sistemas de atribución y explicación de aciertos y errores, de consistencias o contradicciones emanadas de la práctica y también de las relaciones sostenidas con otros, desde luego con los estudiantes, pero también con otros colegas y actores del ámbito educativo. En tercer lugar están los conocimientos sobre la organización y el gobierno y la gestión de los centros, de las relaciones con las familias y la comunidad, y temas acerca también del liderazgo pedagógico distribuido y democrático. Y por último, los conocimientos
culturales y políticos sobre la educación y la formación. La formación docente debería verse más bien como un espacio abierto, plural, sensible a las grandes cuestiones, preocupaciones y retos que están ahí, más allá de las aulas. Un espacio donde cultivar una profesionalidad consecuente con la ética de la crítica, con los imperativos de la justicia curricular y la equidad, la dignidad y el respeto intelectual, social y personal que la profesión merece. Ya sabemos que la educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Al menos eso es lo que nos recuerda Paulo Freire. Y para ello necesitamos buenos docentes. La tercera reflexión que me gustaría esbozar es la que tiene que ver con la investigación y la transferencia de conocimiento en educación. ¿En qué medida contribuye al cambio y la mejora el conocimiento elaborado por investigadoras e investigadores en educación? A pesar de los millones de euros invertidos en la investigación educativa en los diferentes estados, no parece que hayamos mejorado mucho el desarrollo de los sistemas educativos. Antes bien, asistimos a un retroceso significativo, afirma Nacho Rivas, con fuertes presiones neoliberales y neoconservadoras en todos los frentes educativos. Las políticas educativas en España son un claro ejemplo de este proceso. Parecen tener más peso las propuestas de corte económico emanadas de la OCDE vía los informes PISA y PIAAC, entre otros, antes que los progresos en el conocimiento científico, por lo que parecería que se han tomado caminos paralelos y difícilmente reconciliables. En buena parte de la investigación hay una subordinación a las políticas educativas sirviendo de legitimación y justificación de las mismas. La coyuntura de las políticas de investigación, especialmente los protocolos de evaluación de la misma, centrados más en los formatos que en los contenidos y con un fuerte énfasis en lo que se está denominando capitalismo académico, no ayudan mucho. Las agencias que tienen a su cargo esta evaluación manejan criterios de calidad meramente estadísticos, en el mejor de los casos, número de citas, índices de impacto, cuando no comerciales o de políticas editoriales, lo cual supone un culto a la apariencia más que una preocupación por el contenido y la relevancia. De este modo, se establece una fuerte incidencia de la investigación en los rituales académicos, pero ninguna o casi nula en las prácticas educativas. Al margen de este escenario preocupante, con cierto carácter depredador y cercano a los principios de la acumulación del capital, del capitalismo más salvaje, lo cierto es que no se puede negar el incremento de la comprensión que la investigación ofrece sobre los fenómenos educativos. Señalaré solamente unas pocas. Más y mejores estrategias de todo tipo. Diversidad de perspectivas que indagan en la práctica educativa y las disciplinas implicadas. Incremento de las evidencias acerca de procesos hasta ahora nada más que intuidos. Nuevos usos de los recursos para el aprendizaje son, entre otras muchas, las cosas que hemos aprendido de la investigación y que además aventuran mejores condiciones para afrontar la transformación educativa. Siempre y cuando las políticas públicas se abran a este conocimiento, abandonando el partidismo estéril con el que actualmente nos movemos. También ha habido avances desde el punto de vista transformador a través de los sucesivos giros epistemológicos que se han ido planteando aún en condiciones socioeconómicas e institucionales adversas. Y esto lo saben muy bien investigadoras e investigadores que se desempeñan en condiciones cada vez más precarias. Podemos hablar de un primer giro epistemológico relevante que rompe con la hegemonía positivista, como fue el giro cualitativo. Posteriormente se vio superado por el conocido como giro subjetivo, que avanza desde una ruptura interpretativa anterior a focalizar la construcción del conocimiento en el sujeto. Una ruptura con el estructuralismo que estaba consolidando la posición socioconstructivista crítica y la emergencia de la perspectiva narrativa. El nuevo siglo se inicia con otra ruptura en marcha, el giro decolonial, que nace con vocación de trastocar las relaciones de poder en todos los ámbitos de lo social, a partir de una investigación otra que ponga el foco en el diálogo horizontal y paritario y el reconocimiento de las diferentes formas de conocer vinculadas con el género, la interculturalidad y el anticapitalismo. Nuestro compromiso como investigadoras e investigadores educativos debería estar en el foco de lo que hacemos, los propósitos, los formatos y sobre todo las epistemologías que lo sustentan. Melanie Ning y Sarah Liebeck
plantean, no sin cierta preocupación, la desconexión existente entre los métodos de educación y los contenidos educativos que deberían sostener. De hecho, hablan de investigaciones que se mueven de forma errática desde un punto de vista metodológico o bien desde formatos que poco o nada tienen de pedagógico, incluyendo las investigaciones estadísticas por mucho que sean las mayoritarias. En ese sentido, proponen apostar por una perspectiva sociocultural y constructivista en la investigación que proporcione contenido pedagógico a la investigación. Podemos decir que investigar es también una forma de educar, lo cual nos somete a los investigadores e investigadoras a una responsabilidad moral, además de profesional y académica. El punto central de este cambio es el reconocimiento del valor de otras formas de conocer, de otros contenidos en el conocimiento y de otras prácticas sociales, culturales, económicas y políticas. Hablo, por tanto, de una investigación vinculada a contextos particulares, a los sujetos que en ellos habitan, de los que emergen tanto los focos como los intereses y el contenido mismo de la investigación, como el modo de garantizar procesos de transformación y cambio. De ahí la importancia de los grupos de investigación. En la Universidad de La Laguna somos más de 40 los grupos que tenemos entre nuestros descriptores la palabra educación, un potencial nada desdeñable para el campo de la educación. Nuestro grupo de investigación, Poder, Saber y Subjetividad en Educación, desarrolla en estos momentos un proyecto nacional junto con otras 6 comunidades autónomas sobre nuevas políticas educativas y su impacto en la equidad. Para ir concluyendo, el riesgo de la educación es que vuelva a aferrarse a las viejas verdades de los currículos oficiales, de la autoridad impuesta, a la seguridad de determinados conocimientos útiles frente a otros inútiles. Por eso, nos parece necesario hacer una aproximación a lo que puede significar educar para vivir en la incertidumbre más que en la certeza, en la posibilidad más que en la verdad absoluta. Una pedagogía para tiempos inciertos. Se trataría de caminar hacia la construcción de otra pedagogía cuyos rasgos esenciales describimos junto con Ángel Pérez Gómez. En primer lugar, el desarrollo holístico de la subjetividad y la intersubjetividad como finalidad última de la escuela que trata de educar. Nosotros podríamos decir como la finalidad última de toda formación humana. La educación contemporánea ha de transitar de la preocupación exclusiva en los conocimientos a la responsabilidad de provocar en cada aprendiz el desarrollo óptimo de las capacidades y cualidades humanas, tales como la comprensión, autoorganización y acción. Necesitamos un currículum relevante, con menos extensión y más profundidad, que busque la relevancia, la calidad y no la cantidad. En segundo lugar, organizar el currículum en torno a casos, situaciones, problemas, proyectos. Comenzar el aprendizaje por el territorio y no por el mapa. Con la pregunta y no con la respuesta. Una de las principales competencias fundamentales del profesorado es la transposición didáctica, como afirma Yves Chevalard. Esto es, la capacidad de diseñar y planificar estrategias didácticas, programas y tareas que impliquen al estudiante y que sean relevantes para la comunidad social y para la formación profesional y académica y personal. Primero las vivencias y después las formalizaciones. El currículum así entendido es más un itinerario de experiencias transformativas que un listado de contenido. Es decir, una apuesta decidida por la igualdad real de oportunidades. Políticas que garanticen no las mismas oportunidades para todos y todas, sino oportunidades de valor equivalente. Dentro del marco del respeto a la diversidad y la inclusión, será necesario garantizar estas oportunidades a individuos y grupos con necesidades educativas específicas, desarrollando una ética de inclusión, construyendo una cultura escolar que celebre la diversidad. En tercer lugar, potenciar la metacognición. A través de ella podemos conocer lo que pensamos y cómo nos sentimos por pensar así. Y de modo inverso, conocer qué sentimos y cómo pensamos sobre ello. Es, por tanto, una capacidad esencial para formar expertos competentes en la gestión autónoma, creativa y sabia del conocimiento. Que sean capaces de definir nuevos problemas y proponer novedosas alternativas para estimular el compromiso social. Aprendizaje y servicio es una filosofía pedagógica y una estrategia didáctica de primera magnitud.
En cuarto lugar, promover la evaluación formativa, educativa. Una nueva cultura pedagógica tiene que ser coherente promoviendo una evaluación que ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, estimular la auto y coevaluación entre pares, el reconocimiento del error como ocasión de aprendizaje, identificar y entender los recursos habituales, conscientes o subconscientes, cognitivos y emocionales de comprensión y actuación que utiliza cada sujeto. La evaluación educativa, formativa o auténtica utiliza procedimientos sensibles a la complejidad, la interacción, la historia, los elementos más cualitativos de la vida humana. Menos calificación y más evaluación. Evaluar para aprender y para autorregularse supone además poner el énfasis en la naturaleza tutorial de la función docente, concibiendo al docente como tutor de personas que aprenden a investigar y experimentar y no solamente como tutor de disciplina. Una tarea cercana a la provocación, al acompañamiento y guía del aprendizaje personalizado para todos y todas. Por otra parte, esta nueva pedagogía debería favorecer la utilización educativa de las tecnologías de la información y de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Como nos recuerda Manuel Arias Moreira, es previsible que el futuro de la enseñanza universitaria en la tercera década del siglo XXI sea mayoritariamente semipresencial. Nuestra existencia como individuos de la sociedad digital ya lo es. Está construida sobre la mezcla y justaposición entre experiencias empíricas del mundo físico y las experiencias mediadas telemáticamente. Necesitamos, no obstante, una reflexión calmada y crítica sobre el papel de la tecnología en el aprendizaje, y no una inmersión forzada por las actuales circunstancias. Algunos, como Neil Selwyn, se preguntan ya si los robots deberían sustituir al profesorado. Yo creo que no es necesario ir tan lejos, al menos no durante este curso. Es preciso reconsiderar críticamente el diseño y desarrollo de los contextos educativos saludables, escenarios educativos epistemológicamente potenciadores y que estimulen la comprensión y posibiliten la creación de comunidades de aprendizaje. Más escuela abierta, menos aula cerrada. Lo que se propone es un tránsito del contexto de inculcación de la escuela academicista al contexto de producción creativa de la escuela y universidad democrática. Y en este sentido, esta nueva pedagogía también debería fomentar la improvisación disciplinada. La creatividad se estimula y alimenta en contextos abiertos, pacientes, donde reina la confianza y el estímulo a la iniciativa personal, a las diferentes formas de entender y expresar, y donde se promueven proyectos retadores y complejos en los que los aprendices tienen que ensayar y proponer alternativas. El espíritu de indagación creativa, compartida y promovida en las comunidades de investigación es lo que precipita lo que se puede denominar una improvisación disciplinada, que aparece muy bien ejemplificada en las sesiones libres de jazz, en la Jam Session. Esta manera de compaginar y potenciar la creación, la búsqueda de alternativas innovadoras, de pensamientos divergentes y subversivos, al mismo tiempo que se incorpora el respeto a las creaciones previas, a los modos rigurosos y disciplinados de indagar, contrastar, debatir y proponer, me parece la clave de una escuela y universidad educativa, que se propone fomentar la sabiduría de todos y cada uno de los y las aprendices, también en tiempos de complejidad, incertidumbre, abundancia, desigualdad y perplejidad. Por último, hemos de repensar las políticas educativas protegiendo y extendiendo la escuela pública y eliminando la creciente tendencia a los procesos de privatización y externalización que persiguen fines meramente comerciales y de rentabilidad económica. Si algo debemos aprender de lo que estamos viviendo es que contar con un sistema sanitario y educativo público de calidad y dotado de recursos humanos y materiales amplios y suficientes no solo salva vidas, sino que también salva sociedades enteras. Por ello, una de las enseñanzas que debemos aprender de nuestra actual experiencia vital es promover el compromiso en la lucha contra las desigualdades dentro y fuera de la escuela, con políticas compensadoras y de discriminación positiva hacia la infancia y la adolescencia, víctimas de esta injusta situación social y escolar. La escuela, la universidad, es el lugar idóneo y privilegiado para provocar la recreación del conocimiento. En definitiva, abrir el sistema educativo a la sociedad y a la vida, valorando lo que aporta la comunidad local y global. Un sistema basado en la dignidad humana, la cooperación, la comprensión de la interdependencia, la empatía y la relación fraterna y humana deben ser las bases sólidas de cualquier modelo educativo actual. Al fin y al cabo,
La esencia de la educación, nos dice don Emilio Lledó, es mostrar el mundo como posibilidad. Comenzamos esta lección hablando de los buscadores, quizá hoy tendríamos que decir rastreadores, de libros, y dijimos que nos parecía una buena metáfora para hablar de lo que representa la educación en tiempos inciertos. Una búsqueda constante de la recreación del conocimiento sobre sí mismo y sobre el mundo. Una búsqueda que realizamos a lo largo de la vida en un océano de incertidumbre. Hemos de aprender a hablar sin miedos de lo impredecible, de lo imponderable, de lo arriesgado, de lo incierto. Solo con pasión por conocer y vivir dignamente podremos aprender a discernir la incertidumbre que somos capaces de soportar, pues ese será un signo profundo, de profundo conocimiento de nosotros mismos y del tiempo de vida que usamos. Lo mejor para las turbulencias del espíritu, afirma Marguerite Yourcenar, es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Y añade, puedes envejecer y temblar anatómicamente hablando. Puedes velar en las noches escuchando el desorden de tu pena. Puede que te falte tu único amor. Y puedes perder tu dinero por causa de un monstruo. Puedes ver el mundo que te rodea devastado por locos peligrosos. O saber que tu honor es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles. Solo se puede hacer una cosa en tales circunstancias: aprender. Repensar el mañana nunca ha tenido tanto sentido para nosotros como ahora. Gracias por haberme escuchado y cuídense mucho.